Bueno, entonces, lo que tenemos es clase 5, como dije, hormonas de la adenohipófisis o hipófisis anterior. Vamos a tratar siempre en las clases de establecer generalidades. Cuando uno estudia estos temas es muy importante generalizar porque es más fácil para recordarlo. Entonces, nosotros vamos a ver, dentro de las hormonas de la adenohipófisis, vamos a ver básicamente 5, que están enumeradas acá. Corticotropina, tirotropina, gonadotropinas, prolactina y hormona de crecimiento. La primera generalización que podemos hacer es esta. Corticotropina. También lo pueden encontrar como corticotrofina o con varios nombres más. Corticotropina, tirotropina y gonadotropina tienen un mecanismo común de acción. ¿Cómo accionan? El hipotálamo produce hormonas liberadoras que actúan sobre la hipófisis y la hipófisis, en respuesta a estas hormonas hipotalámicas, produce alguna de estas tres, que se suelen llamar hormonas trópicas o hormonas tróficas, que van a ir a actuar sobre otra glándula. Y a su vez, esta glándula es la que termina produciendo una hormona que actúa sobre las células target, o blanco, modificando una variable. Y que tanto esta variable como estas hormonas generan ciclos de retroalimentación negativo. Pero digamos, resumiendo más sencillo, corticotropina, tirotropina y gonadotropina tienen un eje que llamamos hipotálamo, hipófiso y glandular. Hay otra glándula. El hipotálamo produce el factor liberador, la hipófisis produce la hormona que vamos a estudiar hoy y esta actúa sobre otra glándula que produce la hormona que termina haciendo el efecto. En cambio, prolactina y hormona de crecimiento tienen un mecanismo diferente. El hipotálamo produce una hormona reguladora que actúa sobre la hipófisis. En respuesta a eso, la hipófisis genera alguna de estas dos hormonas y esa hormona actúa directo sobre el tejido blanco, modificando una variable que retroalimenta el proceso para tratar de frenar esta hormona y a su vez, como siempre, esta hormona puede retroalimentar sobre el hipotálamo. Ahí siempre cada una de las partes de estos ejes retroalimenta los anteriores proponiéndole freno. Pero entonces fíjense que hay dos grupos, uno que involucra hipotálamo, hipófisis y otra glándula, y el otro que solo involucra hipotálamo e hipófisis. Entonces uno dice, de las 5 en realidad hay dos mecanismos. Ahora, esto mismo, esperen un cachito, esta misma división de estas 3 que tienen un mecanismo y estas 2 que tienen otro, cuando vamos a analizar a nivel de los receptores pasa exactamente lo mismo. Las primeras 3 hormonas, corticotropina, tirotropina y gonadotropina, tienen un mecanismo de acción que actúan por receptores de tipo GS, se unen a un receptor, activa proteína G, activa adenilciclasa, aumenta el AMP cíclico, se estimula proteína quinasa A y estas proteínas fosforiladas pueden modificar el funcionamiento de proteínas o modificar la expresión génica. En cambio, las otras dos, que son prolactina y hormona de crecimiento, actúan por receptores que están asociados a las proteínas que conocemos como JAK-STAT y que modifica básicamente la expresión génica. Entonces, es importante recordar esto. Uno dice, bueno, las 3 que actúan por AMP cíclico son las 3 que tienen una segunda glándula. Las 2 que actúan por JAK-STAT son las 2 hormonas que actúan directamente sobre los tejidos blancos. Entonces esa generalización es importante porque me simplifica el estudio. Como uno dice, bueno, estudio una, entiendo 2. O estudio una de esta acá arriba y entiendo 3 porque son muy parecidas. Entonces, bueno, recalco eso y seguimos adelante. Entonces, nosotros nos vamos a concentrar en la clase de hoy en 5 hormonas, donde vamos a estudiar cuestiones estructurales, cuestiones de funcionamiento, cuestiones de enfermedades y posibles tratamientos. Nosotros los tratamientos los intentamos razonar, después
Ustedes a lo largo de la carrera irán estudiando las variantes de ese tratamiento, el cuadro clínico, etcétera, cosa que nosotros no vamos a hacer demasiado hincapié acá. Entonces vamos a empezar con corticotropina. La corticotropina, también conocida como adrenocorticotrofina, o más comúnmente se conoce con esta sigla, ACTH, que son las siglas de adrenocorticotrofina, hormona adrenocorticotropa también puede ser. Miren que tenemos todavía gente que está llegando, ahí estamos. Muy bien. Entonces, esta hormona que acá está, es un péptido, podríamos decir, si tomamos como límite 50 aminoácidos, un péptido de 39 aminoácidos que se origina a partir de un precursor tremendamente grande que ya hablamos, que es la proopiomelanocortina. Esta proteína es precursora de varias proteínas. ¿Se acuerdan? En la clase pasada dijimos que la POM era precursora de las hormonas melanocito-estimulante gamma, alfa y beta, que actuaban en la producción y la estimulación de melanina. Pero también produce ACTH, o sea, una hormona que va a actuar para otro mecanismo. Y después tiene otras que están mencionadas acá en gris, por ejemplo, la lipotropina beta y la lipotropina gamma, que están relacionadas al metabolismo de los ácidos grasos. Lo van a encontrar en la medicina muchas veces a los ácidos grasos con esta sigla, NEFA, que quiere decir que en realidad son ácidos grasos no esterificados, son las siglas en inglés de Non-Esterificated Fatty Acid. Entonces, también esta proteína genera lipotropinas relacionadas al metabolismo de los lípidos, genera endorfinas, que son conocidas como las hormonas del bienestar, son las que se producen cuando nosotros tenemos ciertas experiencias, y si esas experiencias las asociamos como cosas agradables, luego estas hormonas se liberan y nos producen esa necesidad de tener esos placeres. Por ejemplo, a mí me gusta el chocolate y a la noche se ve que se me liberan las endorfinas que me dan ganas de comer chocolate. Y la metencefalina, por ejemplo, que actúa a nivel del sistema inmune como inmunomoduladores. Eso es tremendamente importante, esta proteína la van a ver a lo largo de toda la carrera por la gran cantidad de acciones. Pero lo que nos interesa, bueno, básicamente es la ACTH. Como dije, un péptido de 39 aminoácidos que lo podemos dividir en dos partes. Los primeros 16 son los que tienen actividad biológica. Los otros 23 son aminoácidos que, si yo se los corto, sigue funcionando porque la unión al receptor se produce con estos. Se une al receptor y, como dijimos, este receptor está asociado a proteína GS, adenilato ciclasa, AMP cíclico, PKA, que va a producir fosforilación de proteínas, que básicamente lo que hace a nivel de la glándula suprarrenal, en la corteza suprarrenal, es estimular el pasaje de colesterol a formar hormonas esteroideas del tipo glucocorticoides, u hormonas sexuales como la dehidroepiandrosterona o la androstenediona. Este tema lo vamos a ver mejor cuando estudiemos hormonas esteroideas, cómo se produce la síntesis. Pero digamos, si armamos el eje con lo que dijo Violeta la clase pasada, el hipotálamo genera la hormona liberadora de corticotropina. Eso actúa sobre la hipófisis libera corticotropina, fraccionando la POM, o propiomelaanocortina, y esta ACTH se une al receptor en la glándula suprarrenal, en la corteza suprarrenal, estimulando la producción de glucocorticoides y hormonas sexuales. Hay algunas deficiencias, por ejemplo, hay una enfermedad genética donde hay una deficiencia del receptor, o sea, el receptor no es capaz de reconocer a la ACTH, y entonces, aunque haya ACTH,
no se va a producir el estímulo, y eso se conoce como deficiencia de glucocorticoides. Si bien ambas hormonas, los glucocorticoides y las hormonas sexuales son importantes, los glucocorticoides son mucho más importantes porque solo se producen allí. En cambio, las hormonas sexuales tienen origen también de tipo a nivel de testículo y ovario. Entonces, esto sería una deficiencia de glucocorticoides. Vamos a razonar un poco cuál sería el posible tratamiento. Acá yo planteé, hay una droga sintética que es un análogo de ACTH. Decimos que una droga es un análogo cuando cumple la misma función que, en este caso, la ACTH. Eso es un análogo. Entonces, el tetracosactide es un péptido sintético de 24 aminoácidos análogo de la ACTH. ¿Qué quiere decir? Y bueno, que va a actuar sobre el receptor de la misma manera que actúa ACTH. En esta enfermedad, que es la deficiencia de glucocorticoides, si esa deficiencia está afectando al receptor, de manera de que ACTH, por más que se una al receptor, no hace ningún efecto, si yo administro tetracoxatide, no voy a tener ningún efecto porque estoy bloqueado a este nivel, ¿no es cierto? Es decir, las deficiencias que son a nivel del receptor en general son un grave problema porque nada que yo aplique antes, un análogo, lo que sea, me va a servir. Salvo que este análogo tenga un sitio de acción distinto del receptor, distinto de la hormona, que permite que el receptor de alguna manera estimule GS. O sea que eso puede ocurrir. Muchas veces el receptor es insensible a la hormona, pero si yo tuviera un análogo, que no es este caso, pero yo tuviera un análogo que actúa sobre el receptor activando la proteína, uno dice, bueno, con esto acá mimetizo la acción de la hormona y lo puedo tratar. En este caso, evidentemente, estamos con problemas. Si uno tuviera una deficiencia de glucocorticoides, de nada sirve estimular la producción de POMC o la producción de ACTH o estimular el receptor porque el bloqueo está a este nivel. Yo tendría que actuar con una droga corriente al bajo del receptor, lo cual no es sencillo porque la droga tiene que ser específica contra algún blanco, como la proteína G, la adenilato ciclasa, la fosfodiesterasa, que eran todas proteínas pertenecientes a este mecanismo de transducción, con la dificultad que tiene meterme adentro de las células y específicamente dentro de estas células. Entonces eso siempre tenganlo con presente. Cuando los defectos están más, por uno podría decir, en el hipotálamo o en la hipófisis, que puede determinar que yo no tenga ACTH. Si yo no tengo ACTH, pero tengo el receptor intacto, la activación del sistema con un análogo puede ser efectivo. Entonces, bueno, esto es la corticotropina. Este tema lo vamos a terminar de armar correctamente cuando estudiemos toda la síntesis de glucocorticoides. Entonces ahí vamos a ver el eje completo, hipotálamo, hipófisis, adrenal, que es un eje extremadamente importante. Muy bien, si hay alguna duda me van cortando. Vamos a seguir adelante entonces. Ahora vamos a pasar siguiendo con las hormonas de la adenohipófisis, a la tirotropina, también conocida como TSH, las siglas TSH, son las siglas en inglés de hormona estimulante de tiroides, o sea, Thyroid Stimulating Hormone, sería la TSH, muy conocida como TSH. La semana pasada hablamos de la TRH, que era la hormona estimuladora de tirotropina, que libera el hipotálamo. Entonces, TRH, liberado por el hipotálamo, actúa sobre la hipófisis produce TSH. TSH lo tenemos acá, es una proteína formada por dos cadenas de diferentes genes, una cadena beta y una cadena alfa. La cadena alfa se la suele encontrar con el nombre CGA o simplemente beta a esta y alfa a esta.
y se forma un dímero unido por puente disulfuro. Una cosa importante ya ir teniendo presente es que esta cadena alfa es exactamente la misma que tiene la LH, que ya vamos a estudiar adelante, que es una gonadotrofina, la FSH y una hormona que también vamos a estudiar, que es la gonadotrofina coriónica humana. Esto es importante tenerlo presente. Es decir, que TSH es un dímero donde tiene una parte específica, que es solo de ella, la cadena beta, y una parte inespecífica, que es la cadena alfa. Ustedes seguramente se acordarán de primer año, cuando estudiaron embarazo, que una forma de detectar el embarazo es medir la gonadotrofina coriónica humana, que está formada también por una cadena alfa y una cadena beta, pero la beta de esta es específica y es diferente de esta. Entonces, yo cuando busco el detectar el embarazo, busco la cadena beta de la gonadotrofina coriónica humana, que no se me confunde con esta, porque son diferentes. Si yo buscara la cadena alfa, tendría una confusión. ¿Por qué? Porque al medir alfa estaría midiendo LH, FSH, gonadotrofina y tirotropina. Entonces, esta es una hormona con dos cadenas, una inespecífica, común con otra, y otra inespecífica. Vamos a ver cómo actúa. Acá tenemos un esquema, acá dibujamos el hipotálamo, acá tenemos la hipófisis. Esto que tengo dibujado acá es una célula folicular de la glándula tiroide que forma parte de un folículo tiroideo, que el folículo tiroideo es una esfera, digamos, bueno, un folículo justamente que está lleno de una sustancia conocida como coloide. Entonces, ¿cómo funciona este eje? El hipotálamo produce TRH, que es un péptido pequeño, que actúa sobre receptores de tipo adenilato ciclasa sobre la hipófisis, y eso estimula que la hipófisis produzca TSH, que como dijimos es un dímero formado por cadena alfa y cadena beta. Y eso actúa sobre el receptor de la célula folicular. También a través de receptores asociados a adenilato ciclasa, AMP cíclico y pKa. Entonces, de esa manera el hipotálamo, a través de TRH, hipófisis, TSH, estimula a las células tiroides. Esta pKa lo que va a estimular es la producción de una proteína conocida como tiroglobulina, la cual sufre un procesamiento generando una serie de estructuras, pero que las que más me interesan ahora, esto lo vamos a estudiar en profundidad cuando estudiemos bien hormonas tiroides, esto estimula en la tiroglobulina la formación de las hormonas tiroides, que las conocemos como T3 y T4. Ante la acción de este eje hipotálamo hipofisario, la glándula tiroides genera T3 y T4 a la sangre, que van a ir a hacer su efecto sobre las células blanco, que son prácticamente todas las células del organismo, incluyendo el hipotálamo. Es decir, las hormonas tiroideas, ya las vamos a estudiar en detalle, pero digamos, una de las principales funciones que tienen las hormonas tiroideas es actuar sobre las células de nuestro organismo, estimulando la producción de energía y de esa manera el crecimiento. Y por el otro lado, utilizando otro tipo de receptores, actúa sobre el hipotálamo produciendo una retroalimentación negativa. Es decir, si el hipotálamo produjo mucho TRH, va a haber mucho TSH, se va a estimular mucho la síntesis y producción de hormonas tiroideas, entonces eso tiene que poner freno al proceso. Entonces, este es el mecanismo general. Ya lo vamos a estudiar también, pero las hormonas tiroideas se sintetizan con un micronutriente conocido como iodo, o ioduro precisamente, que viene de la sangre, ingresa al coloide, y ahí, con la ayuda de una serie de enzimas que producen peróxido de hidrógeno, es que se forman las hormonas tiroides, que son hormonas que contienen iodo en su estructura. Y las glándulas tiroides prácticamente son la única célula de nuestro organismo que utilizan iodo en cantidad importante y que es necesario para este funcionamiento. Entonces, este es el funcionamiento normal. Es decir, hipotálamo, hipófisis, receptor, célula folicular, estímulo para la producción de T3 y T4.
Esto puede fallar como todo, y con el avance del tiempo cada vez se conocen más fallas de este sistema. En general, lo que discutimos acá son más los de origen genético. Una deficiencia se conoce como hipotiroidismo central. Es decir, el hipotiroidismo central, ¿qué es? Es una falla genética que impide que se genere TRH. Si yo no genero TRH, la hipófisis no va a poder producir TSH, o lo va a producir menos. Por lo tanto, el receptor va a estar menos estimulado, va a haber menos estímulo sobre la tiroglobulina para la producción de T3 y T4, y por lo tanto los niveles de T3 y T4 van a estar disminuidos. Qué fea me salió la flecha. Bueno, van a estar disminuidos. Es decir que, por eso se conoce como hipotiroidismo central. Hipotiroidismo porque las hormonas están disminuidas. Las hormonas están disminuidas. Y central porque el efecto está ocurriendo a nivel del hipotálamo. Después, hay 3 patologías concentradas básicamente sobre el receptor de TSH. Una muy conocida que van a estudiar se conoce como enfermedad de Graves, que se caracteriza no por un defecto ni del hipotálamo, ni de la hipófisis, ni de la glándula de la célula folicular, sino por la existencia de anticuerpos antirreceptor. Cuando hay enfermedades mediadas por anticuerpos, lo más común es que haya una hipofunción, pero en la enfermedad de Graves, estos anticuerpos, cuando se unen al receptor, son capaces de estimular la adenilato ciclasa, la PKA y la síntesis de hormonas. Por lo tanto, la enfermedad de Graves es un caso de hipertiroidismo. Estas hormonas suben. Lo que podemos analizar acá es cómo voy a encontrar lo que se llama el eje hipotálamo-hipófiso tiroideo. El eje hipotálamo-hipófiso tiroideo, en general lo que hacemos es poner la vista en el TRH, en el TSH y en las hormonas tiroideas. Fíjense, y después vamos a analizar el anterior, que el de hipotiroidismo central. Si yo tengo un anticuerpo que estimula TSH, como dijimos, voy a tener aumentadas las hormonas tiroideas. Estas hormonas tiroideas hacen retroalimentación negativa sobre el hipotálamo. Le dicen al hipotálamo, no produzca tanto factor liberador porque ya hay mucha hormona. Entonces, en la enfermedad de Graves, lo que yo voy a encontrar es que tengo bajo el TRH, bajo el TSH, pero alta las hormonas tiroideas. Ese es el perfil hormonal que yo tengo. Por eso cuando se analizan las hormonas de la hipófisis, en general no se mide solo la hormona de la hipófisis, sino que se miden las hormonas del eje. TRH, TSH y T3 y T4. Vamos a analizar este que lo discutimos recién. Voy a cambiar de color. Vamos a cambiar de color. Estamos. Vamos al hipotiroidismo central. En el hipotiroidismo central que discutimos recién hay un déficit genético que impide que esto esté bajo. Que esto esté bajo. Oh, qué fea me están saliendo las flechas. Esto está bajo, ¿por qué? Porque hay un déficit genético, no se produce. O sea que la hipófisis no está estimulado, por lo tanto los niveles de TSH van a ser bajos. Va a haber poca estimulación del receptor, aunque el receptor está bien, y por lo tanto las hormonas tiroideas van a estar bajas. Fíjense la diferencia. En la enfermedad de Graves yo tengo muchas hormonas tiroideas y bajo estos dos. Acá tengo bajo estos dos, pero también tengo baja las hormonas tiroideas porque no llego a estimular el receptor. Entonces, es importante analizarlo. Vamos a ver este otro caso. Este otro caso, conocido como hipotiroidismo, vamos a cambiar de color. Así vemos todos juntos. En el hipotiroidismo congénito sin bocio, lo que ocurre es que el receptor no responde. Por lo tanto, si el receptor no responde, todo este sistema de PKA no se activa y yo tengo baja las hormonas tiroides. Estamos hablando de este.
Si tengo bajas las hormonas tiroideas, esta retroalimentación negativa no ocurre. Por lo tanto, el hipotálamo, la información que recibe es que hay pocas hormonas y ¿qué hace? Produce más liberación de TRH. Al haber más liberación de TRH, como el defecto está acá, la hipófisis está bien, la hipófisis se estimula y tengo más producción de TSH. Pero ¿qué pasa? Cuando llega al receptor no hace efecto. Entonces, en el hipotiroidismo congénito yo tengo baja hormona, pero altas hormona hipofisiaria e hipotalámica. Fíjense que los tres cuadros son muy fáciles de distinguir a través de la medida de las hormonas del eje tiroideo. No hay ni uno igual al otro. Y por último vamos a ver el cuadro de... Vamos a usar otro color. A ver qué colorcito me queda por acá. El hipertiroidismo gestacional. El hipertiroidismo gestacional, como el nombre lo dice, se produce durante la gestación. Uno dice, ¿cuál puede ser la causa que aparezca durante la gestación? Y lo que hay que acordarse es que TSH, que es la hormona producida por la hipófisis, tiene una cadena proteica que es común con la gonadotrofina coriónica humana, que es una hormona que se libera durante el embarazo. Entonces, en algunas variedades del receptor, este receptor es capaz de reconocer no solo la cadena beta de TSH, sino la cadena alfa. Entonces, cuando se produce el embarazo, al aumentar la gonadotrofina coriónica humana, el receptor sufre un estímulo, pero no por la TSH, sino por la gonadotrofina coriónica humana. Entonces, ¿cómo va a ser el cuadro acá? La gonadotrofina coriónica humana estimula TSH, esto hace que se produzca más hormona, por lo tanto T3 y T4 suben. Y eso que hace, produce freno en el hipotálamo, por lo tanto yo voy a tener un descenso de TRH y un descenso de TSH. Que por supuesto cuando baje la gonadotrofina coriónica humana, eso debería desaparecer. Entonces, son relativamente sencillas de razonar si uno entiende, por supuesto, cómo está formado el eje. Y allá vamos. Gonadotropinas o gonadotrofinas. Son hormonas producidas por las células gonadotropas de la hipófisis ante la acción de la hormona liberadora de gonadotropinas por el hipotálamo. Las gonadotrofinas son dos, FSH y LH, ambas tienen una cadena beta que es específica. En el caso de la FSH tiene 111 aminoácidos y se origina de un precursor en particular. En el caso de la LH tiene 121 aminoácidos y viene de otro precursor. O sea que esto se llama cadena beta y esto se llama cadena beta, pero son distintas entre sí. En cambio, la cadena alfa es exactamente la misma. Se genera a partir de un precursor que se conoce como CGA y es la misma en FSH, en LH y como les decía, es la misma en la tirotropina que vimos y es la misma en la gonadotrofina coriónica humana. O sea, esta es común a las cuatro, lo que ya dijimos recién. O sea que estas hormonas son dímeros con una parte específica y es de esperar que el receptor de cada una de las hormonas reconozca el receptor normal, reconozca, por supuesto, el receptor de FSH o el receptor de LH. No actúa sobre el receptor la cadena alfa, salvo una patología como la que vimos recién del hipertiroidismo gestacional. Entonces, esta es la estructura que tienen. Son proteicas formadas por dos cadenas. ¿Cómo funciona el eje? Bueno, el hipotálamo produce la hormona liberadora de gonadotropinas que actúa sobre el receptor de las células gonadotropas o luteotropas también se conoce, y a través de proteínas GS y AMP cíclico estimula la producción de FSH o LH. Son proteínas que salen a sangre,
no necesitan, ni tampoco conozco que tengan proteínas transportadoras, porque aquellas hormonas de estructura proteica son solubles en agua, y van a actuar, por ser proteínas solubles en agua y proteínas, sobre receptores de membrana que se hallan básicamente en ovario y en testículo, en ciertas porciones especiales. En general, ya lo vamos a estudiar un poquito mejor, pero estos receptores se encuentran a nivel de las células de la teca y de la granulosa en los folículos ováricos, y a nivel de las células de Leydig y de Sertoli en testículo. Ambas hormonas actúan a través de proteína G de tipo S, estimulando la adenilatociclasa, aumentando los niveles de AMP cíclico, y estimulando pKa, y de esta manera se estimula que el colesterol pase a través de una larga cadena de reacciones a formar andrógenos como la testosterona y estrógenos como el estradiol. Entonces acá tenemos el eje hipotálamo hipófiso gonadal, que se enlaza entre sí por básicamente tres factores: el factor liberador hipotalámico, las hormonas hipofisarias y los estrógenos y andrógenos, que son hormonas esteroideas, que saldrán a sangre y van a actuar sobre los tejidos blancos. Esto van a ser a través de receptores intracelulares porque son esteroides. Esto lo vamos a estudiar específicamente en una clase porque no da para meter todo en la clase de hoy. Muy bien. Vamos a pasar ahora, entonces estas tres hormonas que vimos son tres hormonas que, como dijimos, recalcamos, tienen cosas en común. Tienen un factor hipotalámico, las produce a esta hormona la hipófisis y actúan sobre una segunda glándula. La corteza suprarrenal la primera, la folículos tiroides la segunda y las gónadas la tercera. Ahora vamos a pasar a las dos hormonas que las produce la hipófisis ante factores hipotalámicos, pero actúan directamente sobre tejidos. Empezamos con la prolactina. La prolactina se genera en la hipófisis por las células lactotropas o mamotropas, que tienen receptores para factores hipotalámicos y producen la prolactina, que es una proteína de casi 200 aminoácidos, que por supuesto tiene un péptido señal. Todas las hormonas, como se van a exportar, se tienen que sintetizar en el retículo endoplasmático rugoso y finalmente ponerse en vesícula para poder exportarse. Pero la hormona es lo que está acá en celeste. ¿Cómo funciona este eje? El hipotálamo, para este caso, tiene dos factores. Uno que es estimulador, la hormona liberadora de prolactina, y uno que es inhibidor, que es un aminoácido modificado, que es la dopamina, también conocida como hormona inhibidora de prolactina, que actúa a través de receptores de prolactina. Entonces, si actúa PRRH, aumenta la producción de prolactina; si aumenta la dopamina, baja. ¿Y esta prolactina qué hace? Dos cosas básicamente. Por un lado, lo más importante que nos interesa, actúa sobre las células target a través de receptores de prolactina, que como ya vimos son receptores que se llaman tirosina quinasa extrínseco, que actúan por mecanismos que utilizan la proteína quinasa conocida como JAK y que fosforila una proteína que se conoce como STAT, que es la encargada de ir a estimular la transcripción para que se sintetice caseína, beta-lactoalbúmina y galactosiltransferasa, que son proteínas necesarias para la constitución y formación de la leche. Entonces, eso es la acción principal. La prolactina, entonces, su efecto es la producción de leche. Como vimos en la clase pasada, la oxitocina tiene efecto, pero en la eyección. Recuerden que la oxitocina tenía efecto sobre receptores que estaban en las células mioepiteliales de la glándula mamaria. Espérense un cachito que tengo a mis perros enloquecidos. Ahí se callaron.
Siempre que pasa un camión que compran cosas usadas, no sé por qué se vuelven locos. Bueno, entonces, la prolactina es una hormona producida por la hipófisis que actúa sobre glándula mamaria y estimula la producción de leche. La oxitocina estimula la eyección y a la oxitocina la estimula básicamente el sistema nervioso a través de la succión del pezón. Cuando hay succión del pezón se libera oxitocina por la neurohipófisis, como vimos, y actúa sobre la eyección. En este sistema complicado también juegan los estrógenos y la progesterona. Durante el embarazo los estrógenos y la progesterona aumentan. Ellos estimulan la proliferación celular para que haya un desarrollo importante de la glándula mamaria, porque se tiene que preparar para la lactancia luego del momento del parto. Pero por los estrógenos lo que hacen es frenan la producción de leche. O sea que durante el embarazo hay un crecimiento del tejido glandular mamario y una preparación para la producción de leche, pero no hay producción de leche porque los estrógenos los frenan. Ante el parto, cuando caen los niveles de progesterona y de estrógeno, ya la glándula está desarrollada y la prolactina hace su efecto aumentando la producción. Una cosa importante de la prolactina es que la prolactina tiene un efecto inhibitorio sobre la producción de GnRH, que recuerden que el GnRH, lo vimos el otro día, estimula la producción que vimos recién, de LH y FSH, que son las hormonas encargadas de sincronizar el ciclo sexual, la ovulación y la posible fecundación. Entonces, durante la lactancia, los niveles de prolactina tienen un efecto anticonceptivo, podríamos decir, porque frena la producción de GnRH, no habría ciclo sexual y entonces de esa manera es como que evita un próximo embarazo cuando todavía se está amamantando. Entonces, este efecto me lo preguntó alguien los otros días, hubo una consulta, yo creo que lo puse en Classroom, lo expliqué en Classroom. La prolactina tiene receptores a nivel de ciertas neuronas que producen un péptido conocido como quispectina, que es el encargado de estimular la producción de GnRH. Entonces la prolactina frena esa hormona, baja este péptido y no se produce GnRH. Ese sería el mecanismo. Yendo un poco a patología, una patología bastante común es la hiperprolactinemia. La hiperprolactinemia es un aumento de la prolactina en sangre, que uno de sus efectos, lo podemos anticipar acá, es la alteración del ciclo sexual, porque va a inhibir la producción de GnRH. Entonces, ¿cómo son los tratamientos? En general, si hay una hiperprolactinemia es porque esto está aumentado, y si está aumentado yo tendría dos mecanismos. O trato de frenar el proceso estimulante del hipotálamo sobre la hipófisis, o trato de actuar sobre este sistema haciendo que la dopamina actúe más. Pero lo que existe son dos drogas conocidas, como la cabergolina y la bromocriptina, que podríamos decir que son análogos de la dopamina. Es decir, si yo agrego cabergolina, esto es un estimulador del receptor de dopamina, y al estimular el receptor de dopamina bloqueo o disminuyo la producción de prolactina. Entonces son dos drogas utilizadas en el tratamiento de la hiperprolactinemia. Son agonistas, no son estructuralmente iguales, pero sí tienen un efecto estimulador del receptor. Entonces decimos, bueno, son agonistas del receptor de dopamina. Por supuesto que uno podría hacer el mecanismo de otra manera, pero evidentemente para la farmacología le resultó más fácil así. Yo podría estimular la producción de dopamina, pero bueno, como la dopamina es un neurotransmisor, intentar estimular la dopamina es medio como meterse con cosas complicadas. Si existe una droga que pueda actuar sobre el receptor, mucho mejor. Entonces, bueno, eso es una parte farmacológica importante. Y por supuesto que uno dice, bueno, si yo tengo una hiperprolactinemia,
también podría actuar con inhibidores del receptor, sin tocar la producción de prolactina. Donde haya receptor, tratar de inhibirlo, es decir, usar en lugar de esto, que es un estimulador de este receptor, utilizar inhibidores de este receptor, cosa que la acción de prolactina no se puede llevar a cabo. Por supuesto, a la industria farmacéutica de la farmacología le resultó más fácil esto. Uno siempre pregunta por qué se eligió ese camino. En primer lugar, porque seguramente es el que salió y el que funciona. Segundo, porque seguramente es más barato hacer esto que hacer lo otro. Y también lo que entra en juego muchas veces son los efectos adversos. Muchas veces yo tengo 2 o 3 mecanismos posibles, pero los efectos adversos que logro con esto son menores que lo que logro actuando acá. Entonces, bueno, eso después uno puede estudiar qué es lo más beneficioso, pero lo que se utiliza es esto. Bueno, muy bien. Pasemos ahora a la hormona de crecimiento, también conocida como GH. Es una hormona producida por las células somatotropas de la hipófisis. Se produce como un precursor de casi 200 aminoácidos que tiene 2 puentes disulfuro intracatenarios y un péptido señal, como todas las hormonas hipofisarias y todas las hormonas proteicas. La hormona tiene 191 aminoácidos y a eso se lo llama forma canónica. Este término canónico lo van a encontrar mucho cuando se habla de proteínas. La forma canónica es la forma normal y más abundante. A eso se llama forma canónica. La hormona de crecimiento en su forma canónica, ¿qué hace? Actúa sobre un receptor que se llama GHRH. O sea, se puede unir a ese receptor. Ahora, lo que es interesante es que se pueden sintetizar otras formas de hormona de crecimiento con diferente número de aminoácidos. 15, 38, 45 y 44, y todas estas se sintetizan por un mecanismo que se llama splicing alternativo, que refresco brevemente. El splicing era un proceso que permitía procesar el RNA mensajero. Como esto es la GH es una proteína, se sintetiza en el ribosoma con un RNA mensajero. Siempre los RNA mensajeros para su síntesis necesitaban colocar en un extremo un capuchón, en el otro extremo una estructura que se llamaba polía, y luego sacarle los intrones a través de splicing. Bueno, la hormona de crecimiento tiene un proceso de splicing alternativo que puede generar la hormona canónica de 191 aminoácidos, que es la activa, y varias formas isoformas que se enumeran habitualmente 1, 2, 3 y 4, que no son las más comunes, pero que su efecto, fíjense, es interesante, es inhibidor del receptor. O sea que estas formas no canónicas, en lugar de estimular el receptor, lo inhiben. Y a su vez, son capaces de estimular la producción de la hormona transportadora de hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento, a pesar de ser una hormona proteica, tiene proteína transportadora, que ahora vamos a ver un poco más en detalle. Y a diferencia de lo que ocurre con otras proteínas transportadoras, siempre dijimos que en general la proteína transportadora une a la hormona y la que tiene efecto es la hormona libre. Acá no, cuando esta proteína transportadora se une a la hormona, la estimula. Eso es interesante. Entonces ahora vamos a ver cómo funciona este mecanismo. Entonces la hormona de crecimiento es una hormona proteica, tiene proteína transportadora, estimula el receptor y se puede presentar en varias formas, todas ellas sin efecto estimulador del receptor, son más bien inhibidoras. Acá tenemos el eje cómo funciona. Las células, esto sería la hipófisis, las células somatotropas de la hipófisis tienen receptores para lo que llamamos GHRH, que es el factor liberador hipotalámico, y receptores para la somatostatina, que sería el factor inhibidor hipotalámico. Si hay GHRH, se estimula la célula somatotropa y se libera GH, pero si hay somatostatina, se estimulan los receptores de somatostatina y se inhibe la producción de GH. O sea que tiene doble control, lo mismo que ocurre con la prolactina. ¿Y qué factores estimulan la liberación de GH o qué factores lo inhiben? Bueno, en general,
La GH es una hormona hiperglucemiante, por lo tanto es estimulada por la hipoglucemia, el ayuno, que ocasiona hipoglucemia, y la caída de ácidos grasos. Si caen los ácidos grasos, cae la glucemia o estamos en ayuno, se estimula GHRH y se va a liberar GH. Y también algunos aminoácidos, específicamente la arginina. En esto se basan mucho los fisicoculturistas, la gente que se dedica mucho al gimnasio, no necesariamente fisicoculturista, con el fin de desarrollar mayor masa muscular, consumen hidrolizados proteicos que aportan aminoácidos. Si uno lo analiza desde el punto de vista nutricional, uno dice, bueno, es lo mismo comer aminoácidos que proteína, porque si yo como proteína, los hidrolizo con mis hormonas digestivas y genero aminoácidos. Pero bueno, si yo aporto aminoácidos con un alto contenido de arginina, voy a tener mayor estímulo de GH, y la GH producida actúa sobre los tejidos blandos, tejidos blancos, blandos, que los tejidos blandos involucran al hígado, al músculo, y ahí estimulan la gluconeogénesis, inhiben la glucólisis, inhiben el ingreso de glucosa, o sea, la hormona de crecimiento tiene efectos sobre el metabolismo de los glúcidos, pero después tiene efectos sobre el crecimiento. ¿Cómo? Estimula la captación de aminoácidos, estimula la síntesis de ARN, estimula la síntesis proteína y estimula la lipólisis para la producción de energía. Por lo tanto, lo que le decía recién, los aminoácidos libres pueden estimular este eje con la liberación de GH y estimular la síntesis proteica. Por supuesto que la síntesis proteica a nivel muscular no se hace simplemente por el estímulo, necesito también el trabajo muscular para que esas proteínas se justifiquen, si no, por solo comer sabemos que el músculo no se va a formar. Y por el otro lado, bueno, la producción de GH va a bajar si lo que aumentó es la somatostatina. Y esta somatostatina puede aumentar por los efectos contrarios. Si hay hiperglucemia o si hay aumento de ácidos grasos no esterificados, eso estimula ese SST, que es la somatostatina, con lo cual se frena la producción de GH. Lo interesante de GH es que tiene un efecto a través de ciertos receptores sobre los tejidos blandos y también tiene efecto en los tejidos duros como el hueso, pero ahí no lo hace directo. La GH, ¿qué hace? Va a estimular receptores que se encuentran en algunas células, y estas células van a producir una proteína conocida como IGF-1, también conocida como somatomedina o Insulin Growth Factor 1. Este IGF-1 actúa sobre receptores de IGF-1 y estimula la producción de hueso y cartílago. Por eso decimos, bueno, las células, la GH estimula el crecimiento de hueso. De hecho, en algunas patologías donde hay una hiperfunción de GH, se produce el gigantismo por el estímulo en los cartílagos de crecimiento, si eso se produce en la infancia, o la acromegalia si el efecto se produce en la edad adulta. Pero el efecto sobre tejidos duros se hace básicamente por el efecto de IGF-1, que es el factor insulino símil, también se suele llamar. Entonces, este sería el funcionamiento. La hormona de crecimiento tiene un efecto estimulando el crecimiento por aumento de la síntesis proteica, regulando de forma negativa la glucemia, bajando la glucemia porque la deposita como glucógeno o frena el ingreso, y frena el ingreso de glucosa a los tejidos. Tiene un efecto hiperglucemiante. Y por el otro lado tiene un efecto sobre el crecimiento del esqueleto, estimulando cartílago y formación de hueso. Lo que vamos a ver ahora es cómo es el mecanismo de acción acá a nivel del receptor. Yo acá dibujé un receptor, pero en realidad la hormona de crecimiento y lo mismo la prolactina, que actúan por proteínas de tipo JAK, son dímeros. La hormona de crecimiento tiene dos receptores, si se fijan acá, el 1 y el 2. Vamos a empezar con el 2, que es más fácil. Cuando la hormona se une al receptor 2, este receptor se dimeriza. Estos receptores se dimerizan, pero es inactivo. O sea que el receptor 2 es un receptor que llamamos un receptor inhibitorio. Si hay mucho GHR2, la hormona de crecimiento pierde efecto.
El receptor activo es el GR1. Entonces, si la célula expresa GR1, la hormona de crecimiento se va a unir a GR1 y eso va a activar la proteína JAK. Por un lado, ¿qué hace JAK? Es una quinasa, le pone fósforo a partir del ATP a la proteína STAT. Al fosforilarse STAT se dimeriza y al dimerizarse se trasloca al núcleo, se une al ADN y modifica la síntesis proteica de manera de que se estimule el crecimiento. Ese sería el efecto. Lo interesante también es cómo se regula esto. Cuando la hormona de crecimiento llega, como dije, se une al receptor, estimula JAK. Si la cantidad de hormona que llegó es mucha, el estímulo de JAK va a ser muy grande. ¿Y JAK qué hace? Además de hacer lo que hizo recién, estimula que el receptor se ubiquitine. ¿Qué es la ubiquitinación? Es la unión de una proteína pequeña al receptor que cuando se produce hace que el receptor sea destinado al proteosoma donde se hidroliza y se transforma en aminoácidos. Es decir, que si llegó mucha GH, uno dice, llegó mucha GH, voy a tener mucho superefecto. No, porque si llegó mucho GH también hay mucha ubiquitinación del receptor y por lo tanto va a bajar la cantidad de receptor. Y por otro lado, hay una proteína conocida como ADAMS7 que lo que hace es corta el receptor y este pedazo del receptor es el que se transforma en proteína transportadora. Entonces, ADAMS7 ¿qué hace? Rompe el receptor, se transforma en proteína transportadora y se une a GH. Al unirse a GH, esto lo que hace es inhibe a ADAMS7 para que se deje de cortar. ¿Por qué? Porque esta proteína estimula a GH. Entonces, al liberarse el receptor como proteína transportadora, esto estimula a GH. Por lo tanto, yo tendría un superefecto, pero no. GH en esa circunstancia inhibe a ADAMS7 para que se libere menos cantidad. Entonces se pone freno al proceso. Ese es el mecanismo de acción. Es interesante cómo funciona. Vamos a ver un poco de patologías ya para ir terminando. Vamos bien. Como dijimos, la GH se produce por la célula somatotropa estimulada por el factor liberador hipotalámico o inhibida por la somatostatina. Tenemos algunas patologías conocidas como deficiencias de GH que se caracterizan con número 1 o 2, en las cuales hay una deficiencia a nivel del gen de GH y entonces se produce una GH que es inactiva. Estas se conocen como deficiencias de GH. Es la hipófisis la que falla para la producción. Lo mismo pasa con lo que se llama el síndrome de Kowarski. El síndrome de Kowarski es una deficiencia asociada a una GH inactiva. Entonces, si la GH es inactiva, no puede actuar sobre el receptor ni de los tejidos blandos, ni de los tejidos que van a producir IGF. ¿Cómo se puede tratar esta patología? Uno dice, bueno, si lo deficiente es la hormona de crecimiento, esto se puede tratar con hormona de crecimiento externa. Yo administro hormona de crecimiento y se trata. De hecho, bueno, conocerán no exactamente esta, pero digamos una patología asociada a un defecto en la síntesis y exportación de GH era lo que tenía Messi, que era muy chiquitito y el padre ya se dio cuenta que aunque era muy buen jugador, si no crecía no iba a ir muy lejos. Acá en Argentina no le pudieron dar la solución y el Club Barcelona le pagó el tratamiento con hormona de crecimiento, lo cual hizo que se desarrolle bien, sumado a que jugaba bastante bien al fútbol, le fue bastante bien, no podemos discutir. Pero lo que tenía él era un problema asociado a una producción insuficiente de GH. Por eso el tratamiento con GH que está disponible le dio buen resultado. Ahora, hay otras patologías que, como ya nos imaginamos, son más difíciles de tratar, que son patologías donde el receptor falla. Uno donde el receptor tiene una insensibilidad parcial, es decir, anda pero poco, y entonces los tejidos blancos van a reaccionar menos. Y lo otro conocido como síndrome de Laron, donde hay un déficit del receptor y como consecuencia de eso los efectos son muy bajos.
Como dijimos hoy, el caso de Messi tuvo suerte, su problema estaba acá, no acá. Entonces, hormona de crecimiento externa vino a reemplazar la GH inactiva y todo el sistema funciona perfectamente. Muy bien. También hay algunas deficiencias, por ejemplo, hay otra deficiencia que se conoce como deficiencia 1A, que son anticuerpos anti-GH. Nuestro organismo en algunas patologías genera anticuerpos anti-GH, entonces aunque la hipófisis funciona bien, aunque el receptor funciona bien, este anticuerpo bloquea y se consume la GH, entonces nos quedamos sin GH. El tratamiento externo estaría bien, pero ¿qué ocurre? Si yo administro GH externa, el anticuerpo también me lo consume, entonces es complicado. Pero bueno, jugando con las dosis puede ser que ande. Pero uno se imagina que podría haber un efecto un poco mejor. Si yo tuviera un agonista que actuara sobre este receptor, pero no fuera atacado por este anticuerpo, o sea, aunque el anticuerpo esté presente, el agonista podría actuar sobre el receptor y desencadenar el proceso. Por supuesto que sería mejor un anticuerpo, un antianticuerpo. Si yo lograra un anticuerpo que neutralice esto, no me atacaría la GH y me alcanzaría con la GH interna. Y por supuesto me quedan las acciones corriente abajo del receptor, pero como ya dijimos, es tarea más dificultosa de realizar. Bueno, muy bien. Ya queda poco. Acá vamos a ver la hormona de crecimiento y la insulina actúan en algunos casos de manera antagónica, en otras manera sinérgica. Supongamos que yo ingerí una dieta que solo está compuesta por glucosa. Es decir, por ejemplo, comí pan, donde prácticamente todo es almidón. En mi sangre portal va a aparecer glucosa, en la sangre va a aumentar la glucemia. ¿Y qué ocurre? Si hay hiperglucemia, se estimula la producción de insulina, se inhibe la de GH por la hiperglucemia, y entonces lo que va a ocurrir es un aumento del ingreso de glucosa a la célula. O sea, la GH no actúa ante hiperglucemia. Si yo tuviera una dieta variada que tiene glucosa, lípidos y proteína, a la sangre va a llevar glucosa y aminoácidos. Por un lado, la glucosa va a estimular la insulina, y por el otro lado, si bien la glucosa va a inhibir la hormona de crecimiento, los aminoácidos lo pueden estimular, como vimos hoy, especialmente la arginina. Entonces, ante una dieta variada, una alimentación variada, yo voy a tener en etapa postprandial las dos hormonas. La insulina va a estimular el ingreso de glucosa y aminoácidos a la célula, y por otro lado la GH va a estimular la síntesis proteica y el crecimiento. O sea que una dieta adecuada, siguiendo las reglas que estudiamos, ¿no es cierto?, las reglas de la alimentación de Escudero, favorece que se liberen las hormonas adecuadamente y que potencie el crecimiento. Si yo consumo aminoácidos solos, eso estimula la insulina, estimula el consumo de glucosa y estimula la liberación de GH. Pero como vimos, la GH de alguna manera inhibe el consumo de glucosa. Quiere decir que una dieta sola con aminoácidos, si bien eso estimula la insulina, la GH tiene bastante capacidad de inhibir porque inhibía el ingreso de glucosa a la célula. Y la GH lo que va a estimular es la lipólisis. O sea que ante una dieta rica en aminoácidos, solo en aminoácidos, básicamente tiene un efecto lipolítico y conservador de la glucosa. Bueno, vamos a las últimas dos hormonas. Recién vimos la hormona de crecimiento y dijimos que la hormona de crecimiento podía actuar liberando lo que llamábamos IGF-1, también conocida como somatomedina C. La somatomedina C es la hormona que va a actuar sobre el cartílago y sobre el hueso. Se origina a partir de un precursor, tiene 169 aminoácidos. Y se llama factor insulinosímil. ¿Por qué? Porque tiene efecto similar a la insulina. Es decir, este IGF-1 puede unirse al receptor de IGF-1 y tener efectos como, por ejemplo, inhibir el consumo de glucosa
y producir apoptosis. Mientras que si se une al receptor de insulina, porque es similar a la insulina, lo que va a actuar es aumentando la osificación y el desarrollo muscular, y a su vez inhibiendo el consumo de glucosa. O sea que acá tiene, cuando actúa a través del receptor de insulina, tiene un efecto sobre la osificación. Cuando actúa a través del receptor IGF-1, también actúa sobre la osificación, pero frena el consumo de glucosa. Y tiene varias proteínas transportadoras. En general, estas proteínas transportadoras, algunas tienen efecto inhibitorio y otras tienen efecto estimulatorio. En este caso, cuando estas proteínas se unen a IGF-1, tienen el efecto que la protegen, le aumentan la vida media, pero le quitan efecto porque la que sigue activa es la que está libre. Esto es al revés de la hormona de crecimiento. Bueno, y dos palabras para terminar. Hay un IGF-2, conocido como somatomedina A, que es muy parecido al IGF-1, pero actúa en el desarrollo fetal. IGF-1 actúa en el adulto, actuando sobre el cartílago de crecimiento, produciendo básicamente el estirón puberal, ¿no es cierto?, que estudiamos. Pero el IGF-2 tiene una acción a nivel intrauterino en el desarrollo fetal de la misma manera, estimulando obviamente la síntesis proteica y el desarrollo. Y hay algunas enfermedades severas del crecimiento, como la restricción severa del crecimiento asociada al cromosoma X, y el síndrome de Silver-Russell, que también tiene un efecto similar. Bueno, y hasta ahí llegamos con el equipo de la base bioquímica de la endocrinología.